La presión osmótica es muy importante en las plantas, dado que es lo que permite que se absorba agua por las raíces. Vemos que esta magnitud depende de la concentración de solutos que hay en las raíces y la temperatura. Y yo escogí una concentración de solutos relativamente baja, de 8 mol por metro cúbico, y una temperatura de 20 grados Celsius. Bueno, y aquí obtuve mi presión osmótica, que es un valor negativo. Para calcular la velocidad con la que ingresa el agua por las raíces, utilizamos la ecuación de Bernoulli. Aquí vemos, depende de la diferencia de presión, que es nuestra presión osmótica, y de la densidad del agua. Y me dio una velocidad de 6 metros por segundo. Bueno, el líquido dentro del tallo se desplaza por lo que se denomina capilaridad. Y aquí vemos en este modelo hay distintas alturas dentro de un árbol. Con esas alturas puedo calcular la presión de columna, que depende directamente de la altura, por lo tanto a mayor altura mayor va a ser la presión. Aquí vemos los valores. Y teniendo esa presión de columna puedo calcular el radio máximo de los capilares, que aquí vemos el radio es inversamente proporcional a la altura del árbol. Por lo tanto, aquí vemos a una altura más pequeña el radio es mayor, de 14 UM, y a una altura más grande el radio es más pequeño. También depende de la tensión superficial del agua, y ese valor lo saqué de aquí en Wikipedia, a una temperatura de 20 grados Celsius. Finalmente, para eliminar agua de las hojas, lo que hace la planta es evapotranspirar. Esta evapotranspiración se da con una diferencia de concentración de vapor de agua entre la hoja y el medio. Por lo tanto, debe haber también una diferencia de humedad relativa. Entonces, yo seleccioné para la humedad relativa de la hoja y el medio estos valores, para que se obedezca el gradiente de concentración y pueda salir agua de la hoja. Entonces, teniendo el punto triple y estos otros valores, puedo calcular la presión saturada del medio. Y teniendo la presión saturada, puedo calcular la presión de vapor de agua, tanto de las hojas como del medio, y utilizando su humedad relativa correspondiente. Vemos que la de las hojas es mayor, dado que tiene mayor humedad relativa. Teniendo esa presión de vapor de agua, puedo calcular la concentración de vapor de las hojas y el medio, y nuevamente la de las hojas es mayor. Y así calculo una diferencia de concentración utilizando esas dos concentraciones. Teniendo esa diferencia de concentración y una distancia, que es la distancia que va de la hoja a la zona con humedad normal, y fue un valor dado por un profesor, puedo calcular el flujo de difusión de los estomas, además teniendo la constante de difusión, y ese es el valor que me dio. Y además puedo estimar el número de estomas y la sección de estomas por valores dentro de un rango.